la constelación de escritores. Hoy tenemos la gran alegría de presentaros a Ramón. Ramón Carraza es un miembro del grupo y vamos a hacer la entrevista hoy. Os voy a contar un poco de Ramón. Ramón nació en Valladolid, es vallisoletano, vive en Valladolid. Estudió Derecho y cuando acabó la carrera hizo oposiciones para entrar como funcionario y trabaja en control de tráfico en Valladolid, ¿no? Pero este trabajo de un funcionario no es suficiente para él porque su amor que siempre ha tenido, su ambición es la literatura. Entonces estudió en narrativa en el Ateneu de Barcelona y después narrativa también estudió para ser corrector y editor y trabajó un tiempo con una agencia haciendo correcciones. Además de esto, él escribe microrelatos y relatos cortos y también tiene una novela acabada y ha quedado finalista en varios concursos de microrelatos. Bueno, pues ahora te voy a hacer la primera pregunta, Ramón. Leyendo lo que tú pusiste en el taller, las 1000 palabras, que por cierto que me ha gustado bastante, me gustó mucho tu estilo y cómo has estado hablando sobre las anécdotas, como una especie de anécdota, pero que tocas varios temas bastante profundos en sí, ¿no? Como la muerte, la enfermedad, luego el trabajo en solitario, los recuerdos de la infancia. La pregunta es, ¿cómo describirías tú, por ejemplo, el estilo que es este relato corto? ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, buenas tardes, Lidia. Gracias por permitirme estar aquí. Definir un poco el estilo es complicado. Intento de alguna manera que sea lo más natural posible, que sea también un poco lo que se ha venido a llamar el realismo social, es decir, contar un poco lo que hace una persona, en lo que es su quehacer diario, ¿vale? Que le puede servir o le puede dar lugar pues, a anécdotas o a este tipo de cosas sobre las cuales puedes crear un relato. Dentro de eso, evidentemente, luego la mente de cada uno pues, puede dar lugar a variar y sobre eso pivotar y añadirle cosas de misterio, de terror. Ya es luego la mente de cada uno. Pero un poco el estilo es ese, basarme un poco en lo que puede ser el día a día de cada persona. Y sobre la novela que tú has escrito, ¿a qué género en qué género la colocarías? Sí. La novela es un thriller, ¿vale? La historia trata sobre una mujer que está casada con un novelista de éxito, ¿vale? De bestsellers, que a través de una amiga de ella empieza a descubrir comportamientos extraños en su marido, ¿vale? Cosas que no cuadran, cosas que en un principio ella había dado por buenas o pasado por alto y ahora empieza a fijarse a través de esta amiga en que no son todo lo correctos que deberían ser. A la vez empieza también a fijarse en que ella es la tercera mujer del escritor. De las otras dos no se sabe nada. ¿Vale? Y entonces empieza a sospechar. Ahí empieza digamos, a caer toda la historia, ¿vale? Y la protagonista, Elsa, desaparece. Vaya, qué intrigante, ¿no? El escritor también. Y entonces ¿También desaparece? Sí. Entonces es la amiga la que tiene que investigar con un amigo que tiene, que es ruso, un policía de la Interpol, investigan las pocas pistas que tienen para intentar encontrarles. Y al final les localizan en un lugar apartado de Asturias. No nos puedes el final. No, yo te digo que les localizan allí, no te digo más. No te digo más. Y esta novela que ya, como lo cuentas, se me hace me da muchas ganas de leerla, ¿no? Porque es interesante. Tú las has estado enviando, o sea, las has enviado a editoriales, a una agencia y todavía no has conseguido publicarla, pero No. ¿nos podrías contar un poco tu experiencia mandándola a editoriales y a agencias literarias? ¿Cómo ha sido esa experiencia? La experiencia es dura. Tengo que decir que la experiencia es complicada. Con esto no quiero quitar la ilusión a nadie, evidentemente, ¿vale? Todos tenemos que tenerla y luego, evidentemente, también depende de qué escribas y hacia dónde lo quieras enfocar, pues tienes unas puertas abiertas o menos. En mi caso, que es thriller y que hay bastantes editoriales que se pueden dedicar a ello, con este boom que hay ahora de la escritura,
que es decir, que mucha gente tiene ganas de escribir y cree que puede escribir una novela y enviarla. Los textos que tú mandas a las editoriales generalmente pasan desapercibidos por completo. Es una pena y es muy triste decirlo, pero si eres un autor desconocido, si no tienes nada, no has ganado ningún premio literario de más o menos renombre, no tienes una vida social muy relevante, es muy fácil que tu manuscrito se quede en la bandeja de entrada del correo y no lo revise. Es triste, pero es así. Hoy en día, por la experiencia que yo tengo, se prima bastante más que el escritor tenga una vida muy activa en redes sociales, tenga bastantes seguidores en redes sociales, de manera que casi cuando una editorial vaya a apostar por él, vea que ya hay un respaldo detrás de gente, de público. Y entonces la inversión o ese respaldo que tiene de público permiten decir que es una inversión casi segura. Si eres una persona que pues, te dedicas a escribir, a leer, tienes tus redes sociales pues, con la gente que conoces y la gente de las aficiones, pero tampoco eres una gran estrella, pues lo tienes un poco más complicado. Entonces, pero tú también lo mandaste a una agencia literaria, que en teoría ellos son los que te, ¿no? te hacen te buscan a ti, ¿no? Pasa lo mismo, con las agencias literarias pasa lo mismo también. Lo que yo he comprobado es que también ellos apuestan casi sobre seguro. Hay muy pocas agencias literarias hoy en día que apuesten por escritores totalmente desconocidos. Es complicado y yo la experiencia que tengo es esa, y no solo mía también, sino de gente que he ido conociendo, también con manuscritos y con historias que contar y que no han conseguido entrar ni en editoriales ni en agencias literarias. ¿Y has pensado ahora en seguir intentándolo con otros agentes literarios o coeditarte con otra editorial o editarte tú? ¿Has pensado en ese paso? Con esta novela que tengo ya escrita, no. De esa la voy a dejar como está. Y tengo en mente ahora otra que se me ha ocurrido en esta pandemia, en este confinamiento, ¿vale? Y le estoy dando vueltas a la historia. Puede ser una novela corta, no creo que sean más de 200 páginas, 180, 200. La anterior fueron casi 400, ¿vale? Entonces, creo que esta sí que me pondré a ello cuando pueda y sí que una vez que la escriba intentaré volver a mandar las agencias literarias. Porque, bueno, creo que por la temática y por lo que cuenta puede interesar. Porque hay autores noveles que publican, o sea que alguna esperanza hay, ¿no? Es un poco también de suerte, ¿no? Algo sacaremos, ¿no? Sí. Esperanza hay, eso está claro. Y yo, por ejemplo, con la primera novela, una de las agencias a las que se la mandé es Pontas Literary and Film Agency, que es una agencia que en ese momento, en 2013, estaba cogiendo algo de volumen, ahora ya es una agencia seria. Y me la pidió, estuve leyéndola y me vino a decir que le gustaba, que estaba bien, pero que había que trabajarla. Es por lo que yo me empecé a pensar en todo el tema de la corrección y a trabajar en cómo articular bien una historia, ¿de acuerdo? Pero Pontas, yo estoy seguro de que si la hubiera estado más trabajada en ese momento, me la hubieran podido coger. 2 años más tarde, cuando ya la historia estaba bien trabajada, ya no era mi momento. Ya en ese momento a Pontas ya no le interesaba la historia. Y yo se la mandé, pero no le interesó. Por lo cual, también es oportunidad. ¿Vale? O sea, por esto no hay que dejar de intentarlo. Pero, o sea, una pregunta. Cuando tú mandaste la novela, tú aún no habías hecho el curso de corrector, o sea, todavía no tenías... o sea, que quizá también eso... Me lancé a escribir la novela y todavía no había estudiado narrativa. O sea, me lancé a escribir la novela totalmente como una persona que lee y lo que lee le gusta y eso le lleva a pensar que puede escribirlo él exactamente igual. Y por esa afición me lancé a escribirla y la escribí. Después... Sí, eso es un tema que luego después con Manuel, que también está con nosotros, quizá lo podemos extender más sobre la corrección, lo importante que es mandar las cosas corregidas y, ¿no? Antes de mandar a nadie. Ahora me gustaría seguir la conversación con Celeste, que también está aquí, siguiendo un poco del tema que hablábamos de los géneros literarios, de en lo que te identificas, ¿no? Celeste, por favor, si te importaría seguir. Hola, Ramón.
es un placer verte, ¿no? Porque ya hemos hablado varias veces y hoy te veo. Bueno, igualmente. Bueno, te quería preguntar, para esta novela que estás escribiendo o que has comentado ahora, ¿te has sentido influenciado por alguna corrección que estás haciendo, por algún escritor que has corregido el libro, por ejemplo? Por autores que yo he corregido, no. Por autores que ya han publicado y son autores considerados, pues evidentemente todos te influyen, dentro de que sean los autores que te gustan. A día de hoy... ¿Estos autores que te influyen? Pues mira, me gusta, por ejemplo, mucho Raymond Carver. Raymond Carver está considerado uno de los mejores escritores de cuento de la literatura norteamericana. Son cuentos y relatos duros, pero son basados en la cotidianidad, en el día a día, en cómo responde la gente pues, a situaciones de pobreza, a las situaciones de trabajo extremo, a problemas de alcohol. Bueno, pues un poco ese realismo crudo que estábamos hablando antes, ¿vale? Vas mucho con el realismo, ¿no? ¿Te gusta? Me gusta, me está gustando. En principio, a mí lo que más me gustaba era Stephen King y me sigue gustando mucho. Para mí es el autor de cabecera. Pero considero que hacer misterio o terror, al menos a su nivel, es bastante difícil. Para mí. Me gusta también siempre, de todas maneras, darle un poquito de misterio a todo lo que escribo o a lo que considero escribir y terminarlo, ¿vale? Pero es difícil. Por ejemplo, otro autor que me gusta mucho, Peter Straub, que también escribió con Stephen King un par de novelas, también es autor de misterio. Autores españoles, por ejemplo, me gusta Juan José Millás bastante. Tiene una prosa bastante peculiar. Muy, bueno, quizás yo creo que tiene un estilo propio de presentar las cosas y de ver la realidad. Entonces, es un poco por ahí. Y con respecto a autores que yo he corregido, hombre, siempre hay escenas de la narración y siempre hay cosas que te gustan y que te llaman la atención y que dices, mira, pues esto es curioso. Pero por el tipo de historia, hasta ahora no. De las que he corregido hasta ahora no me he visto influenciado, no por cuestión personal, por gusto, no porque la historia no lo mereciera, sino por gusto. ¿Y qué libro recomendarías a los escritores noveles? A los escritores noveles, yo recomendaría que empezaran a leer relatos cortos. Relatos cortos de Raymond Carver, también tiene un libro Stephen King que se llama Mientras escribo. Es un libro que es muy bueno él cuenta su experiencia de cómo escribe, cómo empieza a escribir y qué es lo que él utiliza y qué necesita. Y un poco, pues yo creo que a mí me ha ayudado bastante y creo que es un libro que ayudaría a mucha gente también a centrar un poco esas ansias o esas inquietudes de escribir. Y luego, para mí lo fundamental es que cada uno, cuando descubra qué es lo que le gusta leerlo, lo lea hasta la extenuación. No hay que basarse en, es que hay que leer un clásico porque es un clásico o es que hay que... No. Si a ti te gusta, por ejemplo, las historias de fontaneros, pues lee al escritor que hace historias de fontaneros, porque si es lo que a ti te gusta y lo que a ti te llena, independientemente de la calidad literaria que tenga, a ti es lo que te gusta y es lo que te gusta leer. Yo para mí considero que cuando una persona escribe, lo ideal sería que la persona que lee eso le permita evadirse de su vida y durante ese rato que está leyendo está inmerso en esas páginas y se ha olvidado de su vida, de los problemas que pueda tener y está navegando en esas páginas. Y eso es lo que considero que para mí, si alguien que lee mis cosas, mis escritos, le pasa eso, yo me considero en ese sentido satisfecho, porque creo que para mí la literatura es eso. He visto en un perfil tuyo de una red social que recomiendas un libro de Gerald Durrell, Mi familia y otros animales. Me llamó la atención porque yo soy colaboradora de un instituto conservacionista de los jaguares brasileños y
y este escritor escribe mucho sobre eso, ¿no? Inclusive él defiende que el zoológico es solo para conservar la especie. ¿Te ha gustado el libro o compartes con el escritor su afición por los animales? Bueno, Pues fíjate, ya, ¿no? Ya ha muerto. Mi punto de vista con respecto a los animales ha cambiado desde que tengo perro y gato en casa, ¿vale? Yo estoy casado con mi mujer, tenemos una hija pequeña que hará 3 años ahora en octubre. Y mira, el perro, que se llama Berretes, cumple hoy 4 años. Y el gato, que le tuvimos antes, se llama Pistolo, ha cumplido en junio 8 años. Desde que convivo con animales, mi visión del mundo animalista y de los animales y de lo que aporta, sobre todo un animal al ser humano, ha cambiado muchísimo. Y considero que para mí son una parte más de mi familia, o sea, eso lo tengo claro, no son un animal que yo tengo, sino es un animal que vive conmigo, ¿vale? No le tengo yo, sino los dos vivimos en casa, en este caso, los dos más todos los demás humanos. Yo soy muy animalista, ¿eh? Lo sé. Pero ahora estoy muy curiosa para saber qué es lo que te va a preguntar Manuel, porque me interesa mucho ese tema. Sí, yo creo que lo que va a preguntar Manuel y lo que nos va a contar es bueno para todos. Hay que escuchar muy atentamente. Es estupendo para todos, creo. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué tal? Un placer conocerte. La verdad es que no habíamos hablado nunca, ni siquiera en el WhatsApp. A ver, mira, una de las cosas que nos preocupan, yo creo que es el talón de Aquiles de todos los autores que se precien hacerlo, es el tema de la corrección, ¿no? Algo de lo que tú conoces muy a fondo. Sí. Hay una cosa que siempre, bueno, que todos siempre tenemos la sospecha de cuando escribimos, de saber si lo que escribimos o tal cual lo contamos llega al lector. Entonces, ¿cómo dilucidas cuando algo que estás corrigiendo llega o no llega? La primera impresión, evidentemente, es la mía. El tema de la corrección, salvando lo que sería una corrección ortotipográfica, que es decir, que son las reglas gramaticales, ajá, lo que tiene que hacer después una corrección de estilo, sí, con un epíteto, que ya entras en el alma de los párrafos y todo, es cuando yo lo leo, la impresión que a mí me crea. Esto, que te llega a ti primero, ¿no? Exacto. Claro, me he formado para ello, he leído muchos textos y cuando tú estás leyendo un texto te das cuenta y dices, no, esto no pega, esto no queda bien. Esto es mejor ponerlo más abajo, esto hay que decirlo de otra manera, esto no se entiende y te vas dando cuenta, lo vas viendo. Sí. Luego lo compartes con el autor y el autor te da la razón la mayoría de las veces. La mayoría, ¿no? Por eso soy el primero en decirlo, todos tenemos nuestro ego como escritores y nos cuesta que nos digan esto no está bien, esto, más que no está bien, no está del todo correcto, ¿vale? No es que no esté bien, pero que puede estar mejor. Y cuanto mejor esté un texto, evidentemente más fácil es para leerlo y más fácil es para que pueda llegar a todo el mundo. ¿No te encuentras muchas veces cuando haces esa pregunta de que esto no está correcto, que el autor te dice que eso es parte de su estilo y forma parte de él y que ese es su estilo? Porque te lo digo porque es una cosa que a mí me pasa, porque yo soy para eso un poquito cabezota. En ocasiones sí, lo que pasa es que en esos casos lo que trato es de convencer al autor de que eso no es estilo, sino que es una incorrecta o digamos no es la forma más correcta de poder utilizar el lenguaje en ese momento. El estilo de un autor tiene que ver con cómo ve las historias, cómo ve los personajes, cómo ve el mundo, porque luego es lo que refleja en sus páginas. Pero el estilo a la hora de llevarlo después al texto en palabras, ajá, no suena igual cuando uno lo escribe a cuando otra persona lo lee. Por eso es importante perdona, o sea que consideras que el estilo es el enfoque, el punto de vista del autor, simplemente. No solo, no, pero comienza por ahí. Es decir, comienza por cómo una persona ve el mundo.
Ahí, por ejemplo, de lo que te hablaba antes de Millás. Millás es una persona pues, que es capaz de hacerte un relato sobre 3 lapiceros que tiene en la mesa. Él ve el mundo de esa manera. Hay otras personas que ven esos 3 lapiceros y no te pueden hacer un relato. Millás te puede hacer un relato. Él, ¿cómo ve el mundo entonces? Él ve el mundo desde una perspectiva más imaginativa y entonces él ve esos 3 lapiceros y te puede hacer una historia. Hay gente que no. Yo, por ejemplo, no te lo puedo hacer. O al menos de momento no lo he conseguido. Claro, claro. Entonces, el estilo empieza a formarse ahí, en cómo tú ves el mundo y entonces cómo tú después eres capaz de plantearte una historia. Tenemos que pensar que cuando alguien escribe un relato, da igual que sea breve, que sea largo, que sea una novela corta, todo tiene que tener una estructura, todo tiene que tener un porqué, todo tiene que estar estructurado y obedecer una serie de reglas para que el relato, digamos, fluya. Tenga entidad, fluya y se entienda. Cuando uno escribe así porque sí, a veces eso se cumple y otras muchas veces no. Y esa es la labor también un poco del corrector, de decir, bueno, aquí lo que has querido decir no se ve. Aquí no sé qué has querido decir. Aquí esta escena sola. Por ejemplo, en las novelas se ve toda escena tiene que suponer un avance en la historia, y toda escena tiene que suponer un pequeño cambio en los personajes. Todo eso, muchas veces cuando una persona escribe una novela, eso no lo tiene en cuenta. Porque ya es complicado escribir una novela, pero claro, no atas todos los cabos. Claro, luego eso se revisa, esos cabos tienen que estar atados. El estilo del escritor, mira, el estilo al final se acaba puliendo con los años. O sea, no es que digas, yo tengo este estilo, no. Tú empiezas a tener este estilo. Exactamente, eso es lo que yo... Y poco a poco, con los años, la pericia y el trabajo duro, irás puliendo ese estilo y te irás moviendo. O sea, tú observas la evolución de una corrección cuando trabajas con un mismo autor, se observa ahí una progresión inmediata, ¿no? Además, claro. porque influyes, acaba influyendo mucho tu corrección o intentas que influya lo menos posible. ¿Cómo lo haces para que no influya, mejor dicho? Intento que influya lo menos posible, entonces en el campo de la corrección hay varias formas de hacerlo. Cuando tú, por ejemplo, corriges una escena, las correcciones tú se las puedes sugerir al autor, decirle, mira, considero que este texto debería estar enfocado de esta manera. Y que sea él, con su propio estilo, sus palabras y su vocabulario, el que las escriba. El que le dé una vuelta, ¿no? El que le dé... Claro. Entonces, así de esa manera, tú no te inmiscuyes en su forma de escribir. Y luego el editing, digamos, propiamente dicho, donde tú le haces un texto aparte. Sugiriéndole con ese texto cómo debería quedar esa... bueno, pues es una labor, la labor de corrección, la verdad es que es ardua. Es dura. Pues sí, pues... Es dura porque a mí lo que me gustaría también añadir en este contexto, lo que nos decía Ramón, de que cuando escribes un texto, que un factor muy importante es que se entienda, porque cuando nosotros escribimos nuestras cosas, como estamos metidos en la historia, sabemos lo que queremos decir, lo entendemos, ¿no? Pero claro, cuando ves unos ojos extraños, alguien que no sabe de qué va y lo lee y no entiende lo que quieres decir, entonces no funciona. Entonces, por mucho que nos duela el corrector, yo creo que es lo que decía Ramón, ¿no? Que su obra puede decir, esto no funciona porque no se entiende. Claro, es importante, ¿no? Una persona puede tener una idea en la cabeza y luego no transmitirla de manera correcta. Entonces, evidentemente el texto, para que se entienda, tú tienes que ser capaz de transmitir esa idea tal y como tú la tienes en la cabeza y que otra persona que no te conozca de nada la lea y también identifique eso que tú quieres transmitir. Cuando no lo identifica, es que no está bien escrito, no se transmite bien esa idea. Y entonces la labor del corrector es decir, vale, pues tenemos que transmitirla entonces de manera que se entienda. Y vas explicando a los autores cada momento, ¿no? El que quiere que se lo haga así, sí. Y para mí, de hecho, creo que es como debería ser porque así el autor aprende. Es decir, cuando yo cambio, bueno, si son cambios mínimos o de expresiones o de colocación, digamos, en texto, da igual, porque es en el fondo colocar para que una frase quede mejor. Pero cuando es replantear una escena entera, ahí sí que quiero que el autor entienda por qué se hace.
porque así aprende y así no vuelve a cometer ese error y sobre todo a partir de ahí puede crecer, puede plantearse ya escenas más complejas porque ya sabe cómo funciona una escena, sabe cómo tiene que hacer para que funcione una escena. Y otra cosa que también quería en ese contexto, cuando dices, que todos los autores, por mucha experiencia que tengan, ¿no?, tienen que ser corregidos, ¿no? Ramón, ¿nos puedes decir un poco más sobre corregir? O sea, que no solamente los noveles nos tienen que corregir, sino que corregir a todos, ¿no? Stephen King, por ejemplo, que tiene innumerables obras a sus espaldas, siempre pasa en sus manuscritos por 2 o 3 personas que realizan varias correcciones. Si una persona como Stephen King, que lleva escrito lo que lleva escrito y que lleva en el oficio los años que lleva, necesita de 2 o 3 correcciones por manuscrito, ¿cuánto necesitamos los que no hemos publicado o los que estamos intentando? Infinitas. Había una frase de un escritor que decía que toda publicación es prematura, en el sentido de que decía que siempre se puede corregir, siempre se puede volver a tocar, siempre se puede dar otra vuelta. Bueno, tampoco hace falta llevarlo al extremo porque si no, no publicaríamos nunca. Pero sí es cierto que todo siempre es mejorable y todo siempre hay que darle esa pequeña vuelta pensando en cómo lo va a entender la gente. Y por eso, o sea, la visión del lector es muy importante, ¿no? Aunque no sea, sino por decir lo que uno, cómo lo ve, lo que le falta, ¿no? Bueno, esa charla es muy interesante y me gustaría seguir enormemente, pero ya llevamos 20 minutos y pico y yo creo que tenemos que ir ya acortando. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir, Ramón, para nosotros, para la constelación de escritores sobre tu experiencia? Primero, nada, decir que el grupo me encanta y me parece una iniciativa muy buena y que creo que la gente tiene que desinhibirse y escribir y mostrar allí todo el potencial que tiene y todo el potencial que va adquiriendo. Hay 2 cosas fundamentales que un escritor necesita, que es leer y escribir. Cuanto más leas y más escribas, mejor lo vas a hacer. Y con el tema de la corrección, evidentemente yo entiendo que cuesta. Ya no estamos hablando desde el punto de vista económico, sino estamos hablando desde el punto de vista del corazoncito. Es decir, cuesta que te digan que algo no está bien, pero no es necesario. Si quieres que el texto mejore y quieres que el texto adquiera una calidad, al menos para poder que alguien diga, hombre, pues esto puede ser interesante, siempre tiene que pasar, aunque sea por los ojos de alguien más, un amigo, pues, o como hacemos en el grupo, los otros amigos del grupo que te pueden decir, pues mira, esto me gusta, esto me gusta. Que sí. Vale, una última cosa rápida que quería yo apuntar sobre la conversación, el inicio de Lidia, sobre tu experiencia con las editoriales. ¿No has pensado en la autoedición? Es una cosa que tengo en mente y que mi idea es valorarla, no la autoedición, sino la publicación digital. Autopublicación, dentro de posiblemente un año o 2 empezaré a darle muchas vueltas. Con el tema de la autoedición, yo me la planteé hace 4 años y lo que decidí fue, vamos a ver, había 2 opciones. Gastarse ese dinero en hacer una autoedición y por mi cuenta, o utilizar ese dinero para formarme. Y utilizarlo para formarme. Estudié narrativa. Y después el curso de editores de mesa y asesores literarios. Esa es mi experiencia y es lo que yo decidí. Sí, bien, no, es que te he escuchado antes tu experiencia con las editoriales, que por cierto es la triste realidad, y yo creo que ese esfuerzo dirigido en autopublicarse es mucho más gratificante, por lo menos ves tu esfuerzo más directamente, porque lo que es totalmente frustrante es enviar algo y, como dices tú, que quede en la bandeja de entrada, como bien has dicho. Entonces, es muy frustrante. Pero hay una cosa que yo al menos me he dado cuenta y tiene que tener en cuenta el escritor. El hecho de que tu manuscrito muchas veces se quede en la bandeja no obedece a que no tenga calidad literaria. Obedece a que creen que no va a poder haber una rentabilidad suficiente como para apostar por ti. Estamos hablando en términos monetarios únicamente. ¿Vale? Sí, te he entendido perfectamente. Un autor no es más que una fuente de ingresos. Por eso necesitamos un briefing. Sí. Más que un briefing, lo que necesitas, aparte de un briefing, es 50 empujones de suerte, que decían, y poder llegar en el momento oportuno al lugar idóneo.
Sí. Bueno, chicos, me parece que tenemos que ir ya acabando la reunión. Realmente ha sido un placer. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros y espero que a todos os sirva. Y bueno, pues gracias a todos. Y aquí nos despedimos. Muy bien. Hasta la Gracias. próxima. Nos vemos en la constelación. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.